Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Saludo a la amada Iglesia del Señor, amén, con la dulce paz de Jesucristo, un día más en presencia de Él para alabar, para adorar juntos el nombre del Señor y también para recibir aquello que el Señor nos ha de estar comunicando mediante su santa y divina palabra. De manera correlativa venimos estudiando el libro de los Hechos. En el día de hoy nos tocaría abrir entonces en el capítulo 19 del libro de los Hechos, así que les invito para que me acompañen y juntos abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos capítulo 19, diciéndonos así el Señor por medio de su santa y divina palabra. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es el Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has convocado en uno para ministrarnos y suministrarnos tu santa y divina palabra, mediante tu Espíritu Santo y por medio de los dones que tú estableciste en la Iglesia para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, Señor, y para la edificación de tu cuerpo. Es así que ahora nuestro ruego y como nuestra oración, Señor, es que tu palabra sea, Señor, esgrimida en gracia, en sabiduría, en poder, en unción, Señor, para que tu palabra, Señor, esté estableciendo en nosotros lo que es de tu perfecta voluntad, dejando a un lado los argumentos como los pensamientos de hombre para poder ser un conducto limpio para aquello de lo cual tú quieres comunicarnos hoy por medio de tu santo y divino Espíritu. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, nosotros podemos ver cuán exitoso fue el ministerio de Juan el Bautista. Y no porque Juan el Bautista fuera alguien en particular, es más, quienes le veían le podían considerar y tener en poco por causa de cuál había sido su alimentación, cuál era su hábitat, cuál era su vestimenta. Amén. Dice la Escritura describiéndonos el perfil de Juan el Bautista, de que él habitaba en el desierto y su comida era langosta y miel.
y que sus vestidos eran ropas de pieles, amén, de camello, lo cual era una piel áspera, amén, una piel difícil, no era un vestido atractivo. Pero lo que no tenía de atractivo en cuanto que no vivía en palacio, en cuanto que no comía banquetes, en cuanto que no vestía lindas vestiduras, lo tenía en gracia y en sabiduría y en poder del Espíritu, amén, ya que como él no hubo otro nacido de mujer entre los profetas, sino que entre los nacidos de mujer fue el más grande de todos. Sin embargo, hermano querido, nosotros podemos mirar el resultado de ese ministerio en el sinnúmero de discípulos que salieron por diferentes lugares a pregonar que se prepararan para recibir al Mesías, porque esa era la tarea del ministerio de Juan el Bautista, era preparar el camino para que recibieran al Señor, para que recibieran al Mesías. Amén. Esa era su tarea y su ministerio. Y podemos ver lo fructífero. ¿Por qué? Porque le podemos ver a Apolo como un predicador elocuente, le podemos ver a estos 12 discípulos cómo salían anunciando y se les conocía como discípulos. O sea que se reconocían ellos como seguidores de las enseñanzas de Juan el Bautista. Amén. Entonces se les reconocía como discípulos de Juan el Bautista, que no solamente oían las enseñanzas, sino que las creían y las aplicaban y las divulgaban, porque esa es la característica de un discípulo. Un buen discípulo recibe la enseñanza de su maestro, la cree, la aplica a su vida y la divulga, la da a conocer a otros. Así que aquí podemos ver un perfil de un ministerio próspero, un ministerio exitoso. Sin embargo, necesitaban crecer en gracia, necesitaban crecer en el conocimiento del Señor. Al igual como hemos leído en el capítulo 18, que Apolo, por más predicador que era fervoroso y elocuente, necesitó ser perfeccionado y poder crecer en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Estos varones también tuvieron esa necesidad, y esa necesidad fue suplida mediante la ministración que el apóstol Pablo tuvo con ellos, esa comunión que tuvo con ellos. Al tener comunión pudieron recibir un conocimiento más exacto, bautizarse, y así vino sobre ellos la promesa de que fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces podemos mirar y resaltar una vez más lo fructífero del ministerio de Juan el Bautista, aunque no era un ministerio completo para ese momento, pero sí era un ministerio fructífero. Y dice, eran por todos unos 12 hombres, el versículo 7. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y aquí podemos ir viendo cómo los espacios físicos, ¿por qué? Porque hoy hay como una tendencia o una corriente doctrinal o una corriente de enseñanza que la iglesia somos nosotros los miembros, y eso es una realidad. Nosotros formamos la iglesia del Señor y formamos el cuerpo de Cristo. La iglesia no son los edificios, pero los edificios son para nosotros una herencia que tuvieron ¿quiénes? Los primeros discípulos. Los primeros discípulos ya tenían una herencia judaica, que era que en todo lugar en donde se asentaba un grupo de judíos religiosos, edificaban una sinagoga. ¿Qué eran estos edificios conocidos como sinagogas? No eran templos,
porque el templo era el lugar en el cual se llevaban los sacrificios a cabo, sino que eran lugares en los cuales se sentaban a abrir las escrituras y a comunicar las escrituras. Entonces, los primeros discípulos, el concepto de edificio, tal como hoy nosotros conocemos y a lo cual llamamos casa de oración, iglesia, o el nombre que le quieramos poner, amén, lo recibieron como una herencia judaica. ¿Por qué? Porque en todo lugar donde se asentaban se requería por lo menos de 10 varones, un número de 10, entre 10 y 30 varones que pudieran abrir las escrituras, que pudieran compartir, y ahí se fundaba una sinagoga. Por eso es que Pablo iba a la sinagoga a discutir acerca de las escrituras y a presentar el camino del Señor. Pero fuera de lo que es el edificio tal como la sinagoga, también habían escuelas, no como las que hoy conocemos, escuelas filosóficas, eran escuelas para pensamiento, para desarrollar el intelecto, para desarrollar el pensamiento, lo cual contaban también con edificios, tal como lo menciona aquí la escuela de un tal llamado Tirano, el cual ya tenía que ver con otro contexto de nación, con otro contexto de cultura, pero que también fue adoptado y tomado por los primeros discípulos como un lugar para enseñar, para divulgar. Entonces, es verdad que la iglesia somos nosotros los integrantes, los que formamos el cuerpo de Cristo, pero los edificios tales como hoy nosotros los conocemos son una herencia que siempre han estado y que aún hoy día permanecen. Amén. Y una congregación que tiene un edificio y que cuida de ese edificio y que ese edificio lo tiene como un lugar para concentrarse, para divulgar la palabra de Dios, para invitar a otras personas a escuchar la palabra de Dios como tal, es un edificio especial. Amén. Es tan especial como lo es nuestra casa. Nosotros tenemos un amor y un afecto especial por nuestra casa, ¿cierto? Al tal manera que tenemos un cuidado de ella, que tenemos una responsabilidad asumida con nuestros gastos mensuales, ya es una responsabilidad asumida y tenemos un cuidado especial. Bueno, también para una congregación tener un edificio es una gloria. Amén. Hoy meditaba en un testimonio, creo que ya lo he compartido, del misionero de Denver, que compartía que un día escuchando la palabra de Dios subió a su corazón el que no debía tener temor, sino que debía ser valiente. Y él había llegado como misionero a la ciudad de Denver y era extranjero y como tal no era fácil alquilar, así que estaba alquilando unas habitaciones en un sótano y un buen día el propietario le dijo: mire, el mes que viene le voy a subir el alquiler, pero se lo voy a subir un 100%. Y él entendió que aún pagando el 100% más caro era una oportunidad de tener un techo, así no era tan gravoso igual como lo era tener otro tipo de alquiler, dado por las condiciones que se dan de alquiler en ese país, pero entendió que era un abuso y que debía ser valiente, así que quiso probar la fe, quiso practicar la fe. Y dijo: mire, no, el mes que viene yo le voy a desocupar la vivienda. Y el dueño le dijo: ¿pero a dónde va a ir? Usted no tiene dónde ir, su esposa joven, tiene su hijita recién nacida, no importa. Nosotros creemos en Dios y vamos a encomendar esto en las manos del Señor. Y así salieron y ellos pensaron, se pusieron de acuerdo con su esposa de practicar la fe como si estuvieran en un viaje misionero con tiempo indeterminado, y hasta que Dios no les diera una casa, ellos no iban a hacer nada por sí mismos, sino esperando en el Señor. Y pasó el tiempo y ellos no conseguían, hasta que desde la misión llegó la directiva de que se encargaran de comprar. Así que él salió para comprar un edificio para la iglesia, viendo que no era tan fácil comprar el edificio para la iglesia, y dijo: bueno, voy a comprar una casa pastoral, y empiezo desde ahí.
Pero el dirigente de la región le dijo, ¿por qué usted piensa de esa manera? El día que nosotros deseamos hacer campaña, necesitaríamos un edificio para iglesia, para congregar. ¿Por qué usted piensa así? Primero en usted y no en la iglesia. Así que él recapacitó y dijo, tiene razón. Y bueno, lo cierto es que este hombre en un mes compró un edificio de $1.100.000, de lo cual no necesitó pagar prácticamente nada, ya que en Estados Unidos si uno compra, como tienen el interés de que el dinero circule, le dan un préstamo importante para comprar. El banco le dio $660.000, la iglesia juntó un dinero, algo así como $150.000, la misión le envió $150.000 y le faltaban todavía $150.000. Y el hermano de un pastor que le había permitido hacer algunas actividades en su iglesia tenía el interés de hacer un trabajo entre los ancianos de rehabilitación, un trabajo que se realiza entre los ancianos, así que le dijo, usted va a comprar un edificio grande y a mí me interesaría si usted me arrenda una parte. Y este le dijo, ¿cómo no? Le arrendo, pero con una condición, usted podrá pagarme por adelantado los meses. Así que le dijo, sí, con mucho gusto, y le dio los otros $150.000. Pero en Estados Unidos, si uno compra un salón, lo cierto es que ese salón solamente lo puede usar para la actividad para lo que lo compra. Si lo compra con fines comerciales, lo puede usar con fin comercial. Si lo compra con fin de iglesia, lo tiene que usar para fin de iglesia. Y no puede utilizarlo para vivienda. Y las iglesias, es común que a veces le subarrendan a un propietario para hacer culto. Entonces vinieron 4 pastores hispanos con congregaciones que le pidieron para arrendar en un horario el salón. Y este le ofreció también, así que entre los arrendamientos ya pagaba los $3.000, $3.100 tenía que pagar, $3.000 por mes tenía que pagar al banco, y con los arrendamientos tenía $3.500. Y se hizo de una propiedad de $1.100.000 en la ciudad de Denver sin tener una moneda. Probó y experimentó la gracia del Señor. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque para una congregación tener un edificio es una gloria. Mantener un edificio es una gloria. Amén. ¿Por qué? Porque le sirve, tiene una utilidad, tiene una funcionalidad. Entre tanto que se pueda, hay lugares en los que ya hoy por hoy no se puede tener edificios. Amén. Sino que viene el Estado, interviene, los cierra, y algunos hasta han sido demolidos, como han pasado en países vecinos, como lo ha sido en Brasil, y otros han sido intervenidos por el Estado y fue sacada la congregación y el pastor, y fue puesto un pastor del Estado, un ministro del Estado en el lugar, como sucedió en los países donde está el régimen comunista. Entonces, mientras se puede, es una gloria poder tenerlo. ¿Y de dónde nosotros recibimos esa herencia? Justamente de la iglesia primitiva. Amén. Ellos utilizaban esta clase de edificios para divulgar, para enseñar la palabra de Dios. ¿Podemos adecuarnos a una plaza? Podemos. Yo conozco congregaciones, una de las congregaciones con las cuales yo vine aquí al Uruguay en el año 92, se quemó el edificio en el cual se hacían las reuniones, el Templo Rivera, en la avenida Rivera, en un cine, se quemó y quedaron sin edificio y comenzaron a predicar en la Plaza de la Bandera. Y ese edificio se alquilaba, y a los meses de estar predicando en la Plaza de la Bandera, compartiendo en verano es más fácil, en primavera es fácil, pero en invierno ya es un poco más difícil. Pero a los meses de eso compraron enfrente, en el cine de 8 de octubre, compraron un cine para lugar de culto. Amén.
Entonces, ¿se puede hacer en una plaza? Se puede hacer en una casa de familia, se puede. Ojalá todas las casas de familia, de las familias cristianas, se abrieran como un faro de luz, como un hogar semilla, como una célula para predicar y divulgar el Evangelio. Amén. Ojalá todas las casas se fueran hechas casas de oración, amén. Pero no obstante, para una congregación, tener un local al cual poder convocar a la gente, en el cual poder recibir y aún sobre todo poder llegar a hospedar a la gente, porque acá no tenemos la dificultad como en otros países, donde solamente lo podemos usar como lugar de culto, podemos usarlo también como hospedaje. Eso es una gloria para una congregación. Y dice la Escritura que en la escuela de uno llamado Tirano, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Dónde creen que oyeron la palabra? En la escuela del tal Tirano. Durante 2 años estuvo enseñando en la escuela del tal Tirano, y quienes se enteraban y quienes recibían el testimonio de los discípulos, y especialmente del apóstol Pablo, acudían al lugar para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuramos por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. La Biblia nos menciona 2 hechos particulares en el libro de los Hechos, en donde el temor comenzó a propagarse entre la población. Uno es el hecho de Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Cuando se comenzó a propagar el temor por lo sucedido a Ananías y Zafira, y otro es este hecho. Y yo meditaba en esto y me llamaba la atención en la reflexión. ¿Por qué? Porque en los tiempos del ministerio público de Jesús, vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron que habían unos que estaban enseñando y que estaban haciendo señales en el nombre de Jesús. Y dijo: impidámoselo. Y Jesús dijo: no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque el que no es con nosotros es contra nosotros. Sin embargo, en esta era, en la era de la iglesia, en la era del Espíritu Santo, eso ya no pudo ser así. ¿Por qué? Porque el orden Dios lo estableció en la iglesia. Entre tanto, el Señor hacía su ministerio, el reino de Dios venía con él y él era el ministro. Pero cuando él se dispensó a través del Espíritu Santo en la iglesia y estableció en la iglesia a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros, y mediante el Espíritu Santo comenzó a insertar al cuerpo, a cada uno de los miembros del cuerpo con una actividad propia, ya esto no pudo darse de la manera en que se dio en el tiempo del ministerio público del Señor. Amén. Ya no podían enseñar en el nombre del Señor, ni hacer milagros en el nombre del Señor, ni orar en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ahora el Señor estaba dispensado en la iglesia, la cual es su cuerpo. Por eso es que nosotros vemos esta como disparidad o disasociación, que decimos: ¿cómo en el ministerio público del Señor podían venir algunos y enseñar y aún orar en el nombre del Señor, y el Señor no hacía nada, lo impedía?
Pero ahora en la era del Espíritu Santo, en el tiempo de la iglesia, ya no puedo hacerse nada fuera de lo que es dentro del orden de la iglesia. Y el que quiera hacer algo fuera de lo que es dentro del orden de la iglesia, lo único que va a traer es desorden, frustración y fracaso. Amén. Cada vez que alguien quiso hacer algo o enseñar algo, divulgar algo, propagar algo fuera de lo que es el orden de la iglesia, lo único que trae es desorden, fracaso. Amén. Y confusión. Entonces, ¿por qué Dios permitió esta situación en particular con estos 7 hijos de Aseba? Para que se pudiera entender que ahora no era que cualquiera podía venir y porque había oído comenzar a divulgarlo. No, tenía que entrar al orden, tenía que entrar en el cuerpo, formar el cuerpo, y bajo la guía y la dirección que Dios da a la iglesia mediante la cabeza que es el Señor Jesucristo. Por eso es que usted va a notar este hecho que es tan distinto a lo que sucedía en el ministerio público del Señor, y por qué razón no pudieron ir más allá. No porque solamente ellos no formaban parte de la iglesia, sino que Dios les impidió que pudieran progresar y prosperar para que la iglesia comprendiera la forma y la manera. No nos olvidemos ni saquemos de vista que estos son los hechos de la iglesia primitiva, son los hechos de los apóstoles, de nuestros primeros hermanos. Es lo que el Espíritu Santo fue marcando y ordenando, estableciendo como norma, como una forma. Por eso que estudiar este libro es tan apasionante y nos podemos encontrar con relatos como estos, que podemos llegar a comprender por qué la diferencia entre el ministerio público del Señor y el ministerio de la iglesia. Porque ahora sí había un orden establecido. No quiere decir que antes no lo había, el orden estaba, pero ¿estaban en quién? En el único que estaba ordenado. ¿Quién era el único ordenado? Cristo. Cristo era el apóstol, Cristo era el profeta, Cristo era el evangelista, Cristo era el pastor, Cristo era el maestro, todo estaba en Él, el reino de Dios estaba en Él, estaba dispensado a través de los miembros. Entonces, en Él había orden, pero fuera de Él no había orden. Ahora el orden está en Él y por medio de Él en nosotros también como miembros de su cuerpo. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Seguimos un poco más adelante. Y muchos de los que habían crecido, de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, de los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta del precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasado estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, y enviando a Macedonia a 2 de los que los ayudaban, Timoteo y Erastos, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y podemos ver aquí que en realidad los espíritus no prosperaba la obra de del engaño, sino todo lo contrario. Podemos ver el progreso. ¿Por qué nos narra aquí la escritura de la conversión de todos los que practicaban la magia, que practicaban el ocultismo y que traían los libros? Para mostrarnos que en realidad no es que el reino de las tinieblas era fuerte y no se podían echar fuera los demonios, como dijo el Señor, que no salían sino era con oración y con ayuno. Todo lo contrario. El reino de Dios prevalecía y el reino de Dios avanzaba y progresaba. ¿Y de dónde tenemos el testimonio en el gran número de gente que practicaba el ocultismo y que renunciaban públicamente trayendo los libros, lo cual no eran adquisiciones baratas? Adquirir un libro en aquellos días no era nada barato. Dice que el número total eran 50.000 piezas de plata. ¿Qué es lo que nos muestra?
que no es que prevalecía el reino de Satanás, todo lo contrario. El reino de Dios prevalecía, avanzaba, progresaba. Amén. ¿Por qué? Porque Dios estaba manifestándose por medio de su iglesia. Y como hemos hablado ya en otras oportunidades, en todo este libro, siempre hemos mencionado que lo que iba marcando el tiempo de la permanencia del apóstol Pablo en un lugar, y como también de otros discípulos, era la persecución. Así que pasados los 2 años, se desató la persecución. Se creó un gran conflicto en Efeso. ¿Por qué? Porque había allí un artesano que era el jefe de los artesanos, y viendo que comenzaba mucha gente a convertirse a Dios y a dejar la idolatría y a dejar los ídolos, que su negocio se venía a pique. Así que reunió a los que eran de su mismo oficio y creó una turba, creando un gran alboroto, al punto tal que por 2 horas estuvieron gritando: grande es Diana, diosa de los efesios. Por 2 horas estuvieron gritando, hasta que salió uno de los principales varones de aquellos tiempos, que juzgaba en aquel lugar, y dijo: ¿quién no sabe que la diosa Diana y el templo de Diana es la guardiana de los efesios? Todo el mundo lo sabe. Amén. Pero estos hombres no han blasfemado en contra de ella, ni han dicho nada en contra del templo de Diana. Pero ya se había desatado la persecución, la turba se había levantado, lo cual marcaba para el apóstol Pablo el tiempo de su partida. Amén. Por lo cual podemos leer, dice, y en el verso 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos, audiencia se conceden, y procónsul hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón a este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Y ya después de ahí, el apóstol Pablo parte nuevamente hacia otra región. Ya ahí estaremos viendo próximamente en el capítulo 20, para seguir meditando y estudiando este libro tan fascinante de nuestros primeros hermanos, los discípulos de la iglesia primitiva. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer, Señor, la meditación sobre el capítulo 19 del libro de los Hechos, Señor, lo cual nos ha permitido poder ver cómo el reino de Dios crecía y prevalecía, y no habría quien pudiera impedir que esto sea así, Señor. También queremos darte gracias por el precedente que quedaba marcado en cuanto al valor que tiene el orden que tú estableciste en la iglesia, de cómo llevar adelante esta tu obra. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes.
Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,